Jesús. Amén. Hola a todos, muy buenos días. Bueno, buenas tardes, ¿verdad? La costumbre de que empezamos a las 11, pero pues ya son las 12:30. Otra vez aprovecho para darles la bienvenida a Calvary Culiacán Este. Qué gusto que estén con nosotros en esta tarde y también un gusto que nos hayan acompañado los jóvenes de Calvary Los Mochis. Estamos muy contentos de recibirlos, qué bueno que están por acá. Cuando termine la reunión, acércate, salúdalos, bendícelos. Si tienes familia en Los Mochis, invítalos a Calvary Los Mochis. La verdad que tuvimos la oportunidad de ir hace poco y fue una gran bendición estar por allá, conocer la ciudad, conocer lo que Dios está haciendo por allá y pues aprovecha al final para bendecir su vida y para conocerlos. Y por ahí a ver si nos traemos alguno para que se quede por acá y sean parte de la iglesia. Bueno, entonces, dicho lo anterior, ¿te parece si comenzamos con el mensaje de hoy? Si tienes una Biblia, por favor ábrela en Hechos capítulo 23. Hechos capítulo 23, el día de hoy continuamos con nuestra serie en el estudio de Hechos. Y en lo que tú vas abriendo tu Biblia, te cuento lo que ocurrió en un pequeño pueblo durante un cumpleaños. Hubo una celebración de un hombre que llegó a cumplir 100 años de vida. Imagínate cumplir 100 años. Este hombre llegó a esa edad, a los 100 años, y obviamente como era una ciudad pequeña, se hizo pues una gran celebración, una fiesta, era un gran acontecimiento, incluso hasta ahí los medios locales fueron a cubrir la nota de que alguien había cumplido 100 años y dentro de estos medios que fueron, llegó un reportero y le hizo una pregunta a este hombre y le preguntó lo siguiente: ¿de qué está usted más orgulloso? Fue lo que le dijo: en estos 100 años que usted ha vivido, ¿de qué es de lo que usted está más orgulloso? Entonces el hombre se quedó pensativo un momento acerca de cómo había sido su vida y después de un momento contestó: bueno, estoy muy orgulloso de que en este mundo no tengo ningún enemigo. Entonces el reportero fue conmovido, dijo qué hermoso pensamiento, qué bella forma de ver la vida, qué inspirador para las personas. Entonces el hombre de los 100 años lo vio y le dice: sí, bueno, es que no tengo ningún enemigo porque ninguno ha sobrevivido. Entonces, ningún enemigo había podido llegar a esa edad. Yo creo que si te preguntaran, ninguno de nosotros está exento de tener enemigos, ¿verdad? De tener personas que por alguna razón están en nuestra contra, que por alguna razón nos quieren hacer algún tipo de daño o de mal. Incluso siendo hijos de Dios, siendo creyentes, habiendo puesto nuestra fe en Jesús y yendo tras sus pisadas, aún así hay personas que van a estar en nuestra contra. Va a haber personas que no van a estar de acuerdo con nuestra forma de ver el mundo, con nuestra forma de pensar. Y hoy vamos a ver en el estudio de Hechos cómo Pablo se va a enfrentar a eso. Hemos visto en las últimas semanas cómo desde que Pablo llegó a Jerusalén ha habido problemas. Y problema tras problema se ha ido incrementando la gravedad. Y hoy vamos a ver cómo sus enemigos, los judíos, lo querían ver destruido. Vamos a ver entonces cómo Pablo se va a enfrentar a estos enemigos, a este mal. Entonces, si tomas notas, el título de la enseñanza del día de hoy es: cuando el mal conspira en tu contra. Cuando el mal conspira en tu contra. Y vamos a encontrar en esta porción 3 verdades que recordar cuando la maldad te acecha. Te lo repito, en este mensaje vamos a encontrar 3 verdades que recordar cuando la maldad te acecha. Cuando veas que hay personas que están en tu contra, que tal vez te quieren lastimar, que te quieren hacer daño, sería bueno que pudieras recordar esas 3 verdades. Que pudieras recordar cómo vamos a ver que Dios va a librar a Pablo. Y que cuando tú estés en una situación similar, lo puedas tener en mente y te pueda ayudar para seguir adelante. Entonces, te decía que vamos a continuar en Hechos capítulo 23 a partir del verso número 12. Ahí fue donde nos quedamos.
recordemos un poco, vamos a recapitular. Pablo llegó a Jerusalén porque tenía ese deseo de compartir a los judíos, tenía ese anhelo en su corazón, pero no fue bien recibido. Lo encontraron en el templo, lo golpearon, lo lastimaron, entonces están haciendo un alboroto, llegaron los romanos, agarraron a Pablo y se lo llevaron a un lugar llamado la Fortaleza, y ahí mientras lo llevaban a este lugar, Pablo hace un discurso, pero no es bien recibido, y otra vez intentan golpearlo, pero lo meten de nuevo a este lugar. Después el tribuno intenta hacer que Pablo confiese y está a punto de azotarlo cuando Pablo le dice que él es un ciudadano romano, que lo tiene que respetar, y no le hacen nada. Pablo sale ileso, y posteriormente al día siguiente tienen un encuentro con los principales líderes judíos, con todos los sacerdotes, y ahí también las cosas se vuelven a poner un poco tensas y terminan otra vez llevándose a Pablo, porque las cosas se salieron de control. Y aquí es donde nos encontramos. Vamos entonces a comenzar leyendo del verso 12 hasta el verso número 15. Mira lo que acontece. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Entonces tenemos esta situación en que estos hombres quieren ir tras Pablo y quieren asesinarlo, quieren matarlo. Pero ¿te das cuenta quiénes eran estos hombres? Dice ahí que eran algunos de los judíos. O sea, eran personas de la misma religión que Pablo, eran judíos. Y esto nada más hace pensar qué les pasaba a la religión judía en esos momentos. ¿Qué le pasaba a esa gente en ese tiempo para poder pensar y tramar toda una conspiración para poder matar a un hombre? Imagínate, esa era la religión, esos eran los líderes, eran los que estaban más cercanos de Dios y estaban conspirando para poder matar a un hombre. ¿Cómo era posible que los judíos pudieran reaccionar de esta manera, que pudieran proceder de esta manera, que quisieran matar a un hombre? 40, dice la palabra, que fueron 40 los judíos que conspiraron para matar a Pablo. Incluso dice que lo juraron bajo maldición. Si pudiste leer ahí, dice: y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo. Y esto de que juraron bajo maldición era una práctica que se hacía en ese entonces. Incluso la puedes ver tú mucho en el Antiguo Testamento. Hay una frase que decían que era algo así como: así haga Dios y aún me añada, y daban algún tipo de declaración. Esa era la forma en la que se ponían bajo maldición, que juraban bajo maldición. Y eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en algunas porciones en donde algunos personajes hacen ese tipo de declaraciones, hacen este tipo de juramentos o de pactos. Y en esta ocasión lo están haciendo estos 40 hombres judíos. Y no les bastó con hacer este juramento, sino que también se pusieron en huelga de hambre. ¿Te diste cuenta? Juraron que no iban a comer ni beber hasta que pudieran dar muerte a Pablo. Y no solamente fueron estos 40 hombres, ellos fueron los que hicieron este juramento, los que se pusieron en huelga de hambre, pero ahí no terminó el pecado que estaban haciendo, sino que también involucraron a todos los líderes judíos que había en ese momento. Porque dice, verso 14, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Y a partir de ahí hacen todo un plan, hacen toda una conspiración, en que estos líderes iban a mandar a llamar a Pablo, y que cuando Pablo viniera en el camino iban a aparecer estos 40 hombres y lo iban a asesinar. Entonces involucraron a los líderes, involucraron a los sacerdotes en este plan, en esta trampa que iban a poner al tribuno con tal de asesinar a Pablo por el camino.
Y de una vez te adelanto que su plan salió mal. Su plan no salió como estos hombres esperaban. Pero en ese momento, desde su punto de vista, lo que estaban haciendo es que estaban intentando ayudar a Dios. Le estaban haciendo un favor a Dios al poderse deshacer de ese Pablo que era un revoltoso, que estaba ocasionando problemas. Pero lo que en realidad estaba pasando, en lugar de poder ayudar a Dios, estaban yendo en su contra. Estaban quebrantando su misma ley para poder deshacerse de un hombre. Entonces, no tenía sentido esto que estaban haciendo. Esto ellos lo hacían en nombre de Dios, pero al final de cuentas no era en nombre de Dios, sino era en nombre de la religión. Querían proteger lo que ellos ya habían construido como religión judía, que estaba muy alejada a lo que Dios había establecido en un principio. Ya la religión se había desviado, se había desvirtuado, y ahora Pablo les estaba ocasionando problemas, y por eso se querían deshacer de él. Y por el juramento que ellos hacen, por esa abstinencia que tienen hacia los alimentos, podemos notar que eran unos hombres radicales, que eran hombres extremistas, y seguramente pertenecían a un grupo judío de extremistas que eran conocidos como los celotes. ¿Alguna vez has escuchado tú acerca de los celotes? ¿Sí? Incluso Jesús tenía un discípulo que era conocido como Simón el Celote. ¿Lo recuerdas? ¿Alguna vez lo escuchaste? Este grupo de extremistas judíos lo que se dedicaban a hacer es que asesinaban a aquellos que les resultaban contrarios, a aquellos que les resultaban una oposición. Tenían una especie de pequeñas dagas, de pequeñas navajas que las escondían en su cuerpo, eran fáciles de esconder y se mezclaban entre la multitud y luego apuñalaban a sus adversarios o a las personas que querían asesinar. Esa daga llevaba el nombre de Sica. De ahí es donde viene el nombre sicario. ¿Alguna vez has escuchado hablar de los sicarios? Pues de ahí provienen. Entonces un sicario era alguien que asesinaba de esta manera. Total que estos hombres asesinos querían acabar con el apóstol Pablo. Y aunque decían que actuaban en nombre de Dios, eso no quería decir que tuvieran el respaldo de Dios. No quería decir que Dios estuviera apoyando lo que ellos estaban haciendo. Te comentaba que esta clase de declaración, de juramento bajo maldición, era algo común que se veía en el Antiguo Testamento. Lo podemos ver en 1 Reyes 9:12, cuando está esta esposa del rey Acab, Jezabel. No sé si alguna vez has escuchado a Jezabel. Ella hace un juramento. Dice 1 Reyes 19:2, dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y también en 2 Reyes 6:31, también un rey dijo lo siguiente: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Era algo común hacer esta clase de declaraciones, incluso hacerlas en contra de hombres de Dios, como en este caso, en contra de Elías y de Eliseo, y esta vez en contra de Pablo. Hacían toda esta parafernalia tratando de comprometerse, de mostrar que ellos estaban celosos de que se cumpliera lo que ellos pensaban, y trataban de ayudar a Dios de cierta manera, pero a la vez estaban siendo contrarios. Y en medio de esto, ¿qué hay de Pablo? ¿Qué hay de Pablo? Imagínate, el pobre Pablo estaba en este lugar de la fortaleza, estaba arrestado, estaba golpeado, la había pasado muy mal, tenía varios días que había sufrido, y ahora, encima de todo lo que ya le había acontecido, ahora le pasaba esto. Ahora estos hombres lo querían matar. Este pueblo que Pablo amaba, que por eso fue a Jerusalén, porque los amaba y les quería compartir el evangelio, ahora eran los que lo querían matar. Es más, hasta el mismo Pablo era uno de ellos. Él era un fariseo. Él era parte del Sanedrín, de los principales sacerdotes. Y todo ese amor que les tenía Pablo no sirvió de nada. Estos hombres ahora lo querían matar, querían deshacerse de él. ¿No debería entonces ser nuestra vida cristiana, cuando uno viene ante Jesús, a veces pensamos que nuestra vida va a ser más sencilla, que va a ser más fácil, que ahora que estamos caminando en la voluntad de Dios, no vamos a tener problemas, no vamos a tener dificultades,
todo va a ser de color de rosa, la gente nos va a querer, nos va a amar, pero estamos viendo que no es así. Decíamos hace unas semanas que Pablo ya llevaba 20 años en el ministerio cuando ocurrió esta situación. Y aún pasados 20 años, Pablo seguía teniendo dificultades y Pablo seguía teniendo enemigos. Así que no importa cuánto tiempo tienes en el Evangelio, si tienes una semana o si tienes 20, 30 o 40 años, aún así va a haber personas que van a estar en tu contra. Aún así va a haber personas que no van a estar de acuerdo con tus creencias, que tal vez van a intentar callarte, que tal vez te van a dar la espalda. Aún siendo nosotros hijos de Dios, habrá personas que van a estar en nuestra contra y que nos van a querer hacer daño. Entonces, esa es la primera verdad que tú tienes que recordar cuando la maldad te acecha. Y es que los malos llegarán, la maldad va a llegar. Es algo que no nos libramos por ser hijos de Dios. La maldad va a llegar, los malos van a llegar a tu vida y te van a acechar. Entonces tienes tú que estar preparado, tienes que ser consciente que esa situación se va a dar en tu vida. La vida entonces de nosotros no se soluciona cuando nos volvemos creyentes. La maldad va a llegar y nosotros tenemos que estar ahí, tenemos que estar listos para estar preparados. El mismo Jesús lo dijo en Juan capítulo 15, del verso 18 al 19. Jesús les dijo a sus discípulos: si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí entre el mundo, por eso el mundo os odia. La maldad va a llegar a tu vida, los malos te van a acechar. Jesús se los dijo a sus discípulos, no para atemorizarlos. Si hoy te estoy diciendo eso, no es para que tengas temor, sino para que sepas que va a llegar. Que si tú estás pasando el día de hoy por algo así, que alguien está en tu contra, que alguien te quiera hacer daño, tienes que saber que Jesús ya lo había prometido. Esa es una de las promesas que quisiéramos no tener, ¿verdad? Que no quisiéramos que viniera el mal a nuestras vidas. Pero también es una promesa que debes de saber que está ahí, que debes de saber que va a haber maldad que te va a acechar. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esa maldad? ¿Qué hacemos con esos que nos quieren hacer daño? Pues vamos a continuar leyendo. Mira lo que ocurre a continuación del verso 16 al 22. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomando de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Entonces, estos hombres planean estas cosas, hacen este complot, esa conspiración para asesinar a Pablo, pero ocurre algo muy oportuno. Estaba ahí el sobrino de Pablo. Sí, te pudiste dar cuenta, dice verso 16, mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. ¿Quién es el hijo de la hermana de Pablo? Pues es su sobrino, ¿no? Entonces fue este hombre, este joven, el sobrino de Pablo, y le dio aviso, le pudo informar de esto que estaban tramando en su contra. Fue muy oportuno, llegó en el momento justo, cuando más se le necesitaba, y su aparición en la Biblia es la única parte en donde se menciona al sobrino de Pablo. Nunca más lo vemos, no sabemos nada más de él. Su aparición fue tan efímera, fue tan fugaz, pero así como fue tan fugaz, fue muy efectiva. Era justo lo que se necesitaba. Fue fugaz, pero fue clave en la historia que estaba aconteciendo. Y te digo, no se le había mencionado con anterioridad, no sabemos siquiera cómo se llamaba este joven,
no sabemos su edad, no sabemos cómo es que llegó él a Jerusalén, siendo que Pablo era de Tarso, cómo es que terminó aquí en este lugar. Ni siquiera sabemos si él y su madre eran salvos, no sabemos si habían rendido su vida a Jesús. Pero lo que sí sabemos es que este joven fue el instrumento que Dios escogió para poder salvar a Pablo de sus asesinos. Este sobrino fue esa pieza clave que hizo que Pablo pudiera salir libre e ileso de sus asesinos. Incluso como suceden las cosas, es algo muy peculiar. Si te pudiste dar cuenta, primero, ¿cómo es que se enteró de la conspiración? La Biblia no se nos dice, solo sabemos que el joven se enteró, pero si era una conspiración, si era un complot, debió ser algo secreto, ¿no crees? Debieron haberse reunido en un lugar oculto, donde nadie los viera, pero aún así el joven se enteró. Y todavía es más peculiar la forma en la que va y da el mensaje, y cómo Pablo, incluso vemos a Pablo ordenándole al centurión. ¿Alguna vez has visto un preso ordenándole a su captor algo? ¿Has visto, bueno, me puede hacer esto, por favor? Pero Pablo, si te das cuenta, en el verso 17 dice Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Entonces Pablo, en esta escena tan extraña, manda al centurión a que haga algo, a que lleve al joven con el tribuno. Y lo hace, y todavía es aún más sorprendente cómo este joven hasta le ordena al tribuno, le ordena al romano qué es lo que tiene que hacer. Le dice en el verso 21, pero tú no le creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces, incluso este joven, imagínate este niño, este adolescente va y le dice, oiga, señor, usted no haga esto. Van a venir, le van a querer hacer algo, pero usted no lo haga. Es una escena muy extraña y muy particular. Pero lo que vemos es simplemente la mano de Dios moviendo todo, haciéndose cargo de la vida de Pablo, protegiéndolo de esta situación adversa que estaba experimentando. Este joven no temió ser descubierto ni temió encarar a las autoridades romanas. Simplemente mostró un pequeño acto de valentía para poder salvar la vida de su tío Pablo. Y decíamos, es el instrumento que Dios escogió para poder ayudar al apóstol Pablo. El Señor intervino en esa situación adversa para poder librar a su siervo de que lo mataran los judíos. Y aquí es entonces donde vamos a encontrar la segunda verdad que tú tienes que recordar cuando la maldad te está acechando. Cuando sientas que alguien está ahí queriéndote hacer mal, recuerda que Dios intervendrá. Dios intervendrá, Dios va a actuar. ¿De qué manera? No te lo puedo decir. No sé de qué manera va a actuar, pero el Señor se va a aparecer, se va a manifestar, va a hacer algo para ayudarte en esa situación, como lo hizo a través de la vida de este joven para salvar a Pablo. ¿Qué quiere decir que Dios va a intervenir en esta situación? ¿Qué quiere decir que Dios va a intervenir cuando alguien me quiera hacer daño? Eso quiere decir que tú no tienes por qué estar buscando hacer algo para arreglar la situación. Si te das cuenta, Pablo no estaba buscando quiénes eran sus enemigos. Pablo no le dijo a su sobrino, hey, creo que tal vez me quieran hacer algo, ve y quédate cerca de los líderes judíos a ver si traman algo en mi contra. Pablo no estaba preocupado en esas personas que le querían hacer daño. Él estaba enfocado en la voluntad de Dios para su vida. No mandó a ningún espía, no mandó a su sobrino a que lo hiciera, simplemente él se enteró. Pablo no andaba ahí husmeando en las redes sociales de estos líderes religiosos, no los estaba espiando, simplemente él siguió haciendo lo suyo. Tampoco buscó una manera de adelantárseles, de poder hacer un plan que pudiera librarlo. Tampoco lo que hizo Pablo, tampoco se llenó de odio o de ira o intentó hacer una clase de venganza. Si te das cuenta, Pablo lo único que hace es dirigir a su sobrino hacia el lugar correcto, hacia la autoridad correcta, que eran los que podían tomar alguna clase de medida
contra lo que le querían hacer. Entonces, si tú sabes que Dios va a intervenir, que Dios va a usar alguna situación en específica para lo que te está aconteciendo, tienes que aprender a descansar en Él. Tienes que aprender a reposar en el Señor, a no tratar de actuar por tu cuenta, sino a simplemente dejar que el Señor actúe en su momento. En el Salmo 64, del verso 1 al 3, dice lo siguiente, el salmista escribe lo siguiente: escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Si te das cuenta, aquí David, cuando está escribiendo este salmo, simplemente se enfoca en el Señor y le pide que sea el Señor quien lo esconda, que sea el Señor quien lo proteja, que sea el Señor quien lo resguarde. No está enfocado en ver a aquellos que lo están persiguiendo, no está enfocado en ver a aquellos que le quieren hacer daño. Simplemente puede ir y puede confiar en el Señor. Esa es la parte que nos toca hacer. Si el Señor va a actuar, tú tienes que aprender a esperar a que Él actúe. Tienes que esperar a que Él haga su parte. Suficientes preocupaciones tenía ya el apóstol Pablo para estar pensando en sus enemigos. ¿Estás de acuerdo? Estaba en una celda, estaba en una prisión, estaba todo golpeado, parecía que lo iban a mandar a Roma y tenía suficientes problemas para estar pensando todavía en otros que le querían hacer daño. Yo estoy seguro que tú tienes suficientes preocupaciones como para estar pensando en alguien que te quiera hacer daño, en alguien que te quiere lastimar. Lo que tienes que hacer es como Pablo, dejarlo en manos de Dios, dejarlo en manos del Señor. Que Él a su tiempo va a intervenir y puede usar cualquier cosa, puede usar a cualquier persona o cualquier circunstancia para ayudarte. Pero tienes que aprender a descansar en Él. En el año de 1875, un cantante cristiano llamado Ira Sankey, ¿no está por ahí la foto? Ahí está, este hombre era un cantante cristiano muy conocido, muy famoso, y en el año de 1875 iba viajando en un bote con una multitud de personas, en un barco de vapor de esos antiguos. Entonces, como era muy popular, mientras iba en ese trayecto, le pidieron que por favor si pudiera cantar un himno, si por favor pudiera deleitar a las personas con una clase de alabanza. Él, como era muy amable, accedió y empezó a cantar un himno. Y este himno tenía la siguiente estrofa, decía: somos tuyos, haznos amigos, sé el guardián de nuestro camino. Eso era lo que decía su mensaje. Y mientras él estaba cantando, se acercó otro hombre, salió ahí, ya que terminó, salió, y le preguntó lo siguiente a este cantante. Le dijo: oye, ¿alguna vez tú estuviste en el ejército? ¿Alguna vez tú participaste en el ejército? Y el cantante, Ira Sankey, le dijo: sí, yo estuve ahí, yo estuve en el ejército, serví durante muchos años. Y le dijo: bien, ¿alguna vez tú en la primavera de 1870 estuviste de guardia durante una luna llena? Y pues ahí estuvo recordando, como que sí, como que no. Y dijo: sí, recuerdo, yo estuve una vez haciendo guardia durante una luna llena. Y le dijo: bien, pues esa noche yo también estaba ahí, pero yo estaba sirviendo al ejército enemigo. Y te tuve a punta de cañón, estuve listo para dispararte. Y cuando estaba a punto de dispararte, tú empezaste a cantar. Y empezaste a cantar esa misma canción. Y yo recordé, le dice el hombre, el que estuvo a punto de matarlo, yo recordé entonces mi infancia. Y recordé a mi madre, que era una devota de Dios y que cantaba estas mismas canciones. Y cuando terminaste de cantar, entonces ya no pude apretar el gatillo, ya no pude hacerte nada. Y fue esa pequeña situación, esa pequeña canción, lo que le salvó la vida a este hombre. ¿Te das cuenta? Sus enemigos estaban ahí, estaban listos para matarlo, pero fue una pequeña circunstancia, algo que Dios utilizó para poder salvarlo. Así funciona. Hay pequeñas cosas que el Señor usa, que el Señor hace, que tal vez tú no puedes ver, pero que eso es lo que te está salvando. Eso es lo que el Señor te está librando de tus enemigos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida para librarte? Tal vez no lo podemos ver en este momento. Pablo no podía ver en ese momento que su sobrino estaba ahí en el lugar correcto, lo supo hasta después.
pero tal vez hay algo que ya está aconteciendo en este momento. Y si probablemente hay algo que ya aconteció, y si tú miras en perspectiva, si ves tu vida hacia atrás, puedes ver cómo es que el Señor ha actuado. Ves cómo han ido ocurriendo pequeñas acciones que te han llevado hasta este momento, que te han mantenido a salvo, que gracias a eso tú puedes seguir adelante. Es más, si a mí me hubieran preguntado hace 10 años y me hubieran dicho, dentro de 10 años tú vas a ser pastor y vas a estar casado con una mujer de Tlaxcala, ¿sabes qué hubiera dicho yo? Estás bien loco, ¿qué te voy a creer? Claro que no. Yo soy ingeniero, voy a estar trabajando en una empresa, en una industria, voy a estar llevando a cabo mi compañía y todo va a ir muy bien. Pero han sido pequeñas acciones, que mi hermana se fuera a estudiar a Puebla, que Verónica se fuera también a estudiar para allá, que el Señor me hubiera alcanzado, que no hubiera encontrado una iglesia, que Pastor Hugo hubiera sido mandado de Calvary Rosarito a Culiacán. Fueron pequeños momentos, pequeñas decisiones, que gracias a eso hoy estoy aquí parado enfrente de ti. Si tú puedes voltear hacia tu pasado, ¿cuáles son esas pequeñas acciones, esos pequeños momentos en los que Dios ha puesto su mano y gracias a eso tú estás aquí hoy? ¿Cuáles son esos momentos? Por eso solo los vemos en perspectiva, solo los vemos cuando podemos voltear atrás, porque cuando están ocurriendo no podemos ver la imagen completa, solo podemos ver lo actual, lo momentáneo. Entonces, si miras tu vida en retrospectiva, vas a poder identificar esos pequeños momentos en que Dios ha estado ahí, en que el Señor ha estado actuando. Son instantáneos, son pequeños encuentros, son pequeñas circunstancias que al final han marcado el rumbo de tu vida, que te han traído hasta este momento. Así es como el Señor actúa, así es como el Señor se mueve y así es como el Señor actuó a través de la vida del sobrino de Pablo para poder liberarlo. Y mira cómo termina la historia. Vamos a terminar leyendo del verso 23 al 35. Dice lo siguiente: y llamando a 2 centuriones, mandó que se preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea y preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos, y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, y le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen al pretorio de Herodes. Entonces, vemos cómo Pablo la libra. ¿Te diste cuenta cómo Pablo puede salir por fin de Jerusalén y llega a salvo hasta Cesarea, en donde ya queda a manos de otro líder, queda a manos de Félix? Y para que Pablo no tuviera dudas de que Dios estaba con él, de que Dios estaba interviniendo, que había puesto su mano sobre su vida y que nadie lo iba a poder tocar, no simplemente lo libra, sino que hace que la salida de Pablo sea de una gran manera, que salga Pablo de la ciudad de Jerusalén protegido, diríamos, hasta los dientes. Le ponen un ejército a su alrededor para que pueda ir seguro y pueda llegar sin problemas hasta el gobernador Félix. ¿Te diste cuenta? Fueron 460 soldados solo para la protección de un hombre, solo para cuidar de Pablo. Eran 200 soldados, 70 jinetes
y 200 lanceros. 460, dije, son 470 los soldados que iban cubriendo a Pablo. Y aunque el tribuno, este hombre, lo hacía para poder servir a Roma, para poder quedar bien con Roma, en realidad era Dios el que estaba haciendo esto, es el que estaba llevando a cabo este plan para liberar a Pablo. El tribuno realmente a quien estaba sirviendo era a Dios al proteger la vida de Pablo. Y cuando sale esta comitiva, salen estos soldados, manda una carta a este hombre para Félix el gobernador. Y mira cómo decía la carta. Dice el verso 26 al 28. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos, y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Eso es lo que declara este hombre, pero si recuerdas lo que veíamos hace un par de semanas, era una historia totalmente distinta. Este hombre no lo rescató porque supo que Pablo era un ciudadano romano. Lo rescató porque estaban armando un alboroto que le iba a traer problemas, porque él era el encargado de establecer el orden. Pero ahora, como quiere quedar bien ante Félix, pues maquilla un poco la historia, ¿no? Y dice que él fue y rescató a Pablo porque sabía que Pablo era un ciudadano romano. Y continúa diciendo su carta, y queriendo saber la causa porque le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Entonces, manda esta carta bien maquillada. Se le olvidó ahí apuntar que intentó también azotar a Pablo. Eso no lo puso, ¿verdad? Porque ya Pablo era un ciudadano romano. Y aunque este hombre lo hacía para quedar bien, lo hacía para poder quedar bien ante Roma, decíamos que en realidad era Dios el que estaba usando esta situación para poder cuidar de Pablo. Y si lo pensamos ahora, viéndolo desde lejos, vemos que el lugar más seguro que tuvo Pablo ahí en Jerusalén eran las prisiones. El lugar en donde más seguro estaba era en ese lugar rodeado de los romanos, porque eran los que lo estaban guardando de los judíos. Entonces, decíamos, a veces no vemos la perspectiva completa, y lo cierto es que Dios a veces usa situaciones adversas para guardarnos de males aún más grandes. Dios usó estas prisiones de Pablo para poder impedir que lo asesinaran, para poder salvarlo de los judíos. Entonces, Dios puede usar esto, situaciones adversas, para liberarnos a nosotros de un mal más grande. Y ahora imagina la situación. Imagina estos 40 personas, 40 judíos en huelga de hambre, esperando afuera de la fortaleza, escondidos para poder asesinar a Pablo. Y de repente ven que se abren ahí las puertas de la fortaleza y empiezan a salir, pero no sale Pablo solo, sale con un ejército que lo está cuidando. Imagínate cómo se sintieron estos hombres, estos 40 hombres que se han puesto en huelga de hambre, y de repente ven que sale un ejército y salen soldados y salen a caballo. Imagínate cómo se quedaron. Ese día se les acabó la huelga de hambre. Ese día tuvieron que volver a comer porque sus planes se frustraron completamente. No pudieron acabar con la vida de Pablo. Y si te das cuenta, hubo como dos secciones, hubo dos trayectos para que pudiera llegar Pablo con Félix. El primero de ellos fue hasta un lugar llamado Antípatris, que este lugar era la frontera que dividía con Samaria. Entonces primero todo el ejército lo lleva hasta un lugar ya un poco más seguro. Pasaron la zona de mayor riesgo donde estaban los judíos que lo querían matar, y a partir de ahí, ya más relajados, fue un grupo más pequeño y entregó a Pablo al gobernador Félix. Y así es como Dios libró a Pablo de esta situación. Y sabes, nos podríamos preguntar, ¿era necesario este ejército? ¿Era necesario que Dios mandara a 470 personas para que estuvieran a cuidado de Pablo? Lo cierto es que no era necesario. El Señor lo pudo haber guardado sin necesidad de un solo soldado. Pero era una forma de darle una palmada en la espalda a Pablo. Era una forma de decirle, yo estoy contigo. No tengas miedo, aquí estoy. Y es más, te voy a mandar a todo este ejército
para que sepas que voy contigo. El Señor estaba ahí respaldando la vida de Pablo. Le estaba diciendo, yo estoy contigo, yo estoy a tu lado. ¿Y sabes qué? A pesar que estos 40 hombres hicieron este plan, tramaron esta conspiración, sus planes se frustraron. Al final de cuentas, lo que prevaleció, lo que quedó constante, fue la voluntad de Dios. Fue la promesa que Dios le hizo a Pablo, que tenía que testificar en Roma. Entonces no importa los planes que hicieron, no importa que se pusieron en huelga de hambre, no importa que juraron con maldición, al final lo que se impuso fue la voluntad de Dios sobre la vida de Pablo. Y eso es la tercera verdad que tú tienes que recordar cuando la maldad te aceche. Y eso es que la voluntad de Dios prevalecerá. La voluntad de Dios prevalecerá. No importa cómo te sientas, no importa los planes que otros hagan, al final de cuentas, la última palabra siempre la va a tener el Señor. La última palabra siempre la va a tener Dios. Ni aunque Pablo lo hubiera planeado, las cosas hubieran salido mejor de la forma en la que salieron. Incluso si Pablo se hubiera escapado de la cárcel, hubiera tenido que atravesar todo el camino él solo para poder librarse de estos judíos. El Señor lo salvó y lo salvó de una gran manera. Le dio todo este ejército para que pudiera ir con él. Entonces no importa lo que te suceda, no importa las personas que estén detrás de ti, tienes que recordar que la voluntad de Dios va a prevalecer. No importa si te han amenazado, si han jurado, si se han puesto en huelga, al final la última palabra siempre la va a tener el Señor. Bien, entonces el día de hoy hemos visto esas tres verdades que tú tienes que recordar cuando la maldad te acecha. Número 1, que los malos van a llegar. Número 2, que Dios intervendrá. Y número 3, que la voluntad de Dios prevalecerá. Que no importa el mal, no importa lo que hagan, la voluntad de Dios va a prevalecer. Y lo decíamos, Jesús lo dijo, el mal va a venir, las cosas se van a poner feas, pero tienen que aprender a confiar en mí, tienen que aprender a descansar en mí. ¿Qué fue lo que hizo Pablo en toda esta historia? ¿Te diste cuenta qué fue lo que hizo Pablo? Nada. Pablo no hizo nada. Pablo lo que hizo fue descansar en el Señor. Pablo aprendió a descansar en el Señor. A veces, tal vez lo mejor que tú puedes hacer en una situación difícil, en vez de tratar de hacer algo según tus planes, tal vez tienes que aprender a dejar que Dios haga las cosas, que el Señor se mueva conforme a su voluntad. ¿Recuerdas qué pasó cuando Pablo intentó hacer un plan en sus fuerzas? Cuando anteriormente, cuando llegó a Jerusalén, Santiago y Pablo hicieron un gran plan. Vas a ir tú al templo, te vas a hacer pasar por un gran judío que se quiere purificar y te vas a llevar a estos hombres y les vas a pagar y todos se van a dar cuenta que tú eres un gran judío. Y ese plan salió de la patada porque lo estaban haciendo en sus fuerzas, lo estaban haciendo a su manera, no dejaron que el Señor actuara. Entonces, Pablo aprendió la lección y esta vez dejó que el Señor tomara cartas en el asunto y tuvo esa gran salida de Jerusalén. Entonces, cuando la maldad te aceche, recuerda que Jesús lo dijo, la maldad va a llegar, pero tienes que saber que Dios va a intervenir. El Señor va a actuar y al final de cuentas va a ser su voluntad lo que va a perseverar. Vamos a orar, te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, por la palabra que tú nos has dado el día de hoy, porque sabemos que afrontamos situaciones difíciles, que hay momentos duros, que hay personas que tal vez nos quieran dañar, que quieran hacer algo en nuestra contra, pero hoy hemos visto, Señor, a través de la vida de Pablo, que tenemos que aprender a confiar en ti. Tenemos que aprender a saber que tú vas a intervenir, que tú no nos vas a desamparar, que podemos dejar las cosas en tus manos y que al final de cuentas la última palabra siempre vendrá de tus labios, Señor. Siempre vas a ser tú el que va a dictaminar la sentencia, que va a dictaminar lo que va a ocurrir. Así que te pido el día de hoy, Señor, si hay alguien aquí que ha estado pasando una situación difícil, que hay alguien que ha estado constantemente en su contra, que hoy aprenda que puede descansar en ti, que pueda aprender que tú vas a intervenir en el momento oportuno,
que al final de cuentas tu voluntad va a estar ahí, tu voluntad va a ser la que va a prevalecer. Y si es tu caso, si tú has pasado una situación difícil, una situación complicada, hay alguien que te está acechando, recuerda lo que hizo Pablo. Sé como él, aprende a descansar en el Señor. Recuerda que el Señor va a intervenir y que al final de cuentas va a ser su voluntad la que va a prevalecer. No va a ser la voluntad de tus enemigos, no va a ser tu voluntad, sino va a ser la voluntad del Señor la que va a seguir adelante. Y en lo que tú oras, quiero dirigirme a aquellos que vienen por primera vez o que tienes quizás un par de domingos asistiendo a la iglesia, pero no has tomado una decisión por Jesús. Hoy te invito a que lo hagas, a que hoy tú puedas nacer de nuevo, a que puedas rendirle tu vida. Jesús vino a la tierra a morir por nosotros, a pagar por nuestros pecados, y si nosotros lo confesamos como Señor y nos arrepentimos, Él está dispuesto a perdonarnos y darnos vida eterna. Así que si hoy te has dado cuenta de tu condición de pecado y que necesitas a Dios, quiero hacerte una invitación para que le puedas rendir tu vida a Jesús. ¿Habrá alguien hoy que quiera tomar esta decisión? Que el día de hoy tú quieras confesar a Jesús como tu Señor y Salvador. Levanta ahí tu mano donde estás. Simplemente queremos conocerte, queremos orar por ti. ¿Hay alguien hoy que quiera tomar esta decisión? Levanta ahí tu mano donde estás. Bien. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Y el día de hoy queremos terminar alabándote, Señor, adorándote por la obra que tú has hecho en nuestras vidas. Queremos confesarte como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Nos rendimos ante ti, te entregamos nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Te invito, por favor, iglesia, si te pones de pie, y vamos a terminar este tiempo en adoración. Puedes orar a nuestro Dios. Vamos a decirle a nuestro Dios: a ti me rindo, te entrego todo lo que soy, te entrego toda mi vida. Ante ti postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, a tus pies. Vengo a tus pies, a ti me rindo. Llénanos, Señor, lléname de gracia, inúndame, sacia mi sed, sacia mi sed. Mi corazón levanta un clamor. Háblame, Dios, háblame, Dios, y a ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, Señor, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Te entregamos nuestra vida, Señor. Cumple tu propósito en nosotros, que sea
ti me rindo, y a ti me rindo. Nos rendimos a ti, Señor, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Gracias, Señor. Queremos conocerte más. Te entregamos todo lo que somos solamente a ti, Señor, a nadie más. Te damos las gracias, Señor, y te entregamos este tiempo de alabanzas y adoración hacia ti. De todo corazón, Padre, te cantamos. Que nos rendimos a ti por completo, Padre. Que no hay otro igual que tú. Te entrego este tiempo de alabanzas a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias a todos por haber venido el día de hoy. Tenemos aquí en la parte de atrás café y pan para que te quedes un momento, te puedas tomar un café, puedas conocer a alguien y puedas hacer conexión. Estamos todos despedidos. Nos vemos este miércoles a las 7 o bien nos vemos el domingo igual a las 12:30 p.m. Muchas gracias a todos por venir. No te olvides de saludar aquí a nuestros amigos de Calvary Los Mochis y espero que tengas una excelente semana, una bendecida semana. Y eso sería todo. Gracias.